Estamos en 4 canales ahorita, en YouTube, estamos en X y estamos en Facebook. Ok, Muy buenas perfecto. tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del sitio geográfico en el cual ustedes residen, cuál es el uso horario que ahí se utiliza, cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna. Estimados amigos, una disculpa en la presentación del programa porque hemos tenido por acá un problema de origen y bueno, ya resolvimos por lo menos algo. Y acá tengo presente al licenciado Ronald Umaña, nuestro invitado de los días jueves, como ustedes ya lo están esperando. Y este día voy a conversar con el licenciado Ronald Umaña sobre algo bastante importante. Vamos a tratar 2 temas y vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando. Sin embargo, solo quiero decirles que hoy conversaremos justamente sobre un hecho que podrá de alguna manera definir no solo la política venezolana, sino también el equilibrio democrático en nuestra región. La llegada de María Conchita Alonso, eso de María Conchita, no, esa es la cantante. Corina, Corina Machado. Ay, carajo, cómo. Me La llegada de acuerdo de María la Corina Machado. Conchita, me acuerdo de la Conchita. Yo la vi en Costa Rica una vez en persona. Tremenda, Cantaba muy lindo, muy hermosa mujer. Tremenda, sí. Bueno, pues María Corina Machado también tiene su propio perfil, digamos. No será cantante, pero es una política, una mujer que trabaja en el campo de la política, que ha venido trabajando desde hace muchos años para, de alguna manera, sacar a sacar el chavismo de la administración del Estado venezolano. Sin embargo, hay un movimiento que ha sorprendido a todos aliados y a aquellos adversarios, aquellos observadores internacionales. Y para analizar esas implicaciones de ese viaje, ¿cómo fue que salió Corina Machado de Venezuela y que nunca la pudieron controlar de alguna forma? ¿Qué significa para la oposición venezolana que esas señales que envía hacia la comunidad internacional y cómo repercute en América Latina? Y para eso, pues, tenemos aquí al licenciado Ronald Umaña. Vamos a conversar un poquito con él. Ustedes ya nos han escuchado en otros programas. Algunas veces pese a que hay una gran afinidad entre nosotros, siempre hemos mantenido también nuestras propias posiciones. Y algunas veces nos han escuchado a ustedes discutir, siempre dentro del rango y la educación con la cual deben discutir aquellos que no están de acuerdo. No como se ponen a discutir algunos sin argumentos, sin tener base y responden con insultos cuando se encuentran en un momento en que no pueden responder razonablemente. Licenciado, bienvenido de nuevo al programa de Raúl Palacios Presenta y ahí está el panorama que le he presentado para que usted inicie. Gracias, Raúl, hombre, muy amable por la invitación. Bueno, mire, este evento de Corina Machado es el evento político mundial del momento, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que ella estaba clandestina dentro de Venezuela, viajó 10 horas por tierra desde donde ella estaba hasta la costa. Iba disfrazada con una peluca, unos lentes y un maquillaje especial. La detuvieron unos 6 o 8 retenes y los logró pasar todos, ¿verdad? Hasta que la llevaron en una lancha a Curazao. En Curazao la esperaba un jet que la lleva, no sé si directo a Oslo o a algún otro lugar.
llegó 12 horas Bueno, tarde. ¿Vale? sí, viajó a Noruega y lógicamente a Oslo. Sí, correcto. Entonces llegó 12 horas tarde, ¿verdad? Entonces su hija recibió el premio y dio el discurso, leyó el discurso de su madre. Por cierto que me encantó la jovencita porque un perfecto inglés, muy moderada ella, muy elegante y discretamente bien vestida. Una joven que ve que tiene una buena educación, ¿verdad? Lo cual es bueno, encantado yo de ver una jovencita haciendo ese papel. Después llegó ella más o menos a las 2:30 de la madrugada. Ahí la esperaban unos 600, 700 venezolanos. Salió al palco del gran hotel. Ese hotel es donde se hospedan todas las personas que asisten al evento de la entrega del Nobel de la Paz. Ella bajó a la multitud, estuvo ahí con ellos, abrazó a todo el mundo, hizo lo que políticamente tenía que hacer y al día siguiente, o sea, hoy ya dio una conferencia de prensa y estuvo, digamos, haciendo su papel. Esto, Raúl, confirma lo que hablamos cuando le dieron el premio Nobel. Se recuerda usted, ¿verdad? Que mi posición era que el criterio era un criterio político, que así le otorgaron el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? No era un criterio estrictamente de la paz. Lo habían dado políticamente en favor de ella y en contra de Maduro. Hoy se vio claramente, pues, o sea, el beneficio político que ha obtenido ella, la imagen que se ha vendido de ella, ha sido un eventazo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esto confirma la politicidad de ese premio. Obviamente los premios de la paz ya tienen rato de ser políticos, Raúl, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerda usted que a Obama le dieron premio Nobel? Sí, por supuesto. Y Cuando la administración de Obama había sido una administración Guerrera, de política extranjera bélica. sí, guerrera, 7 guerras, creo, con la Hillary Clinton al frente haciendo la guerra, ¿verdad? Entonces, pues esto Sí, demuestra que teníamos razón. Es un evento político, político de la política, ¿verdad? Entonces, claro, la imagen proyectada de ella es muy buena, sobre todo en Noruega, Oslo, ¿verdad? Ejemplo de democracia en la tierra, de las mejores democracias de la tierra, de las sociedades más justas, las que tienen menos brecha social, menos marginalidad en la tierra, de los países que viven más alegres, ¿verdad? En toda la tierra. O sea que estar en ese ambiente a ella le genera una buenísima imagen, por supuesto. Entonces esto le va a ayudar a ver cómo lo manejan en Estados Unidos. A lo mejor también lo agarran de pretexto, ¿verdad? Para mandar otros 2 barcos para allá, para el Caribe, porque de todo se agarran para eso. Quiero decirle que le preguntaron a ella que si Estados Unidos le había ayudado a salir de Venezuela y dijo que sí, que Estados Unidos le había prestado ayuda para salir y que va de regreso a Venezuela, va a hacer una gira en Europa, vuelve a Estados Unidos y después de Estados Unidos a Venezuela, adentro, otra vez a la clandestinidad. Entonces, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pues no lo sabemos. Eso es lo que ella dijo, ¿verdad? Yo creería que si puede entrar de nuevo, lo va a hacer. si salió, puede entrar por el Claro, mismo.
Claro, en estos países se puede salir y entrar. Los puntos ciegos existen en todas partes, sobre todo Venezuela con toda esa costa que tiene allí, pues da facilidades para eso. Así que, bueno, esa es mi apreciación de la Marina Corina. Ah, y estaba su familia, que conste. Estaba su madre, sus 3 hijos, creo que una hermana, y llegó el presidente electo también, ahí la acompañó a ella en la conferencia de prensa y en varios actos, ¿verdad? Obviamente la figura principal es ella, ¿verdad? La figura carismática es ella, la María Corina, ¿verdad? Así que le pegó, le dio un gran respaldo, una gran ayuda realmente el hecho de recibir el Nobel y de la forma que se hizo, el hecho de que su hija lo recibiera, que llegara tarde, un montón de impactos políticos positivos para su imagen, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa alrededor de esto, ¿verdad? Esto, licenciado, hace un crecimiento de la figura de Corina Machado. Sí, sí, por supuesto, un crecimiento positivo. Ese crecimiento, ese crecimiento se circunscribe al exterior de Venezuela. ¿Cómo ocurre en el interior de Venezuela? Mira, dentro de Venezuela, bueno, es que hoy con las redes sociales todo se sabe, todo se ve, ¿verdad? Entonces, para la gente que es adepta a Corina, pues positivo, ¿verdad? O sea, por supuesto que el gobierno de Maduro no quisiera que saliera ninguna noticia de ella. De hecho, no han de haber noticias oficiales ni de periodismo, solo redes sociales, pero las redes sociales las ve todo el mundo, ¿verdad? O sea que también le es beneficioso, también le es positivo al interior de Venezuela. Pero esto es más una imagen hacia afuera que hacia adentro. Licenciado, vamos a analizar, bueno, le voy a hacer un cuestionamiento y usted me responde. O podría ser un cuestionamiento en el cual yo también pudiese responder. Y sobre todo vamos a tratar de ser objetivos. Si Oslo es históricamente un puente para el diálogo, ¿qué tan realista es pensar que Machado está dispuesta a un proceso de negociación genuina, considerando su historial de posiciones duras y su rechazo reiterado a cualquier acercamiento con el chavismo? Lo único que busca Corina Machado realmente es derrocar al chavismo o buscar la unión de los venezolanos. Bueno, miren, yo creo que ella lo que busca es derrotar al chavismo. ¿Verdad? Ahí sí no hay que perderse. O sea, y es que si vemos el marco histórico de ella y el de Maduro, pues Maduro ha jugado con los diálogos, ¿verdad? Toda la vida ha dicho que sí, que se reúnen y después lo rompe y se va y aprovechan las coyunturas para avanzar y para quedarse en el poder. Eso también hay que valorarlo, ¿verdad? Que los dos, Maduro ha jugado a eso con todos los diálogos, y creo que habrán sido no menos de 10 diálogos los que han habido. Y la Corina busca el poder, ¿verdad? El poder de Venezuela, no busca la unión, no le puede haber ya. Está demasiado tensa la situación para que haya un diálogo o una negociación de ningún tipo, Raúl. Por ninguno de las dos partes, fíjese bien. Basado en eso, licenciado, ¿qué sucede cuando nosotros en el programa anterior que abordamos este tema, cuando ella fue, cuando se dio a conocer que a ella le otorgaban el Premio Nobel de la Paz, abordamos ese tema, pero ¿qué sucede ahora?
¿Hasta qué punto en aquel momento yo establecía de que cómo era posible entregarle el premio de la paz a una persona que desde la oposición política había promovido la violencia? Y por otro lado, desde la oposición política, eso es algo que estoy queriendo establecer un parangón con lo que sucede en nuestro país, El Salvador. Usted es parte de la oposición claramente identificado en nuestro país. Y hay muchas personalidades que están claramente identificadas como opositoras. Pero ¿acaso no es el derecho político que les corresponde y que la Constitución política así lo designa y lo permite, que tenemos el derecho de estar o no estar de acuerdo con quien administra el Estado mientras no recurramos a la violencia? Y yo no he observado, por ejemplo, que políticos en nuestro país hayan pedido la intervención extranjera, como decir, por ejemplo, si fuese posible, ¿por qué es posible que países extranjeros se intrometan en la política interna de cada país, de cada estado? Y más cuando hay un intervencionismo militar. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si hipotéticamente el Partido Demócrata, y si el Partido Demócrata no está de acuerdo con la actual política del presidente Trump, ¿cómo se vería el hecho de que los demócratas, si el presidente en funciones decidiera intervenir en El Salvador para sacar a un dictador, como se califica a Nicolás Maduro en Venezuela? Usted y yo hemos conversado sobre eso y hemos dicho que dictadura es dictadura. De venga de donde venga, sea de izquierda o sea de derecha. Entonces, cuando un salvadoreño, vamos a decir que los líderes de la oposición en El Salvador pidieran la intervención militar, ¿no estarían cometiendo un acto de traición? ¿No está cometiendo Corina Machado al pedir la intervención de los Estados Unidos? Ayer lo dijo precisamente en Oslo. Ella está pensando que sí va a regresar a Venezuela pronto porque piensa que van a invadir a Venezuela los Estados Unidos. ¿No es eso un acto de traición? Vamos a ver, mire, busqué las declaraciones de Corina Machado donde ella pide de que haya una invasión y no encontré eso. Ella lo que encontré que dice que Venezuela ya está invadida por agentes rusos, por agentes iraníes y cubanos. Esa fue la versión de intervención que encontré, pero no encontré en ningún lugar donde ella haya dicho que pida la intervención de Estados Unidos militarmente, ¿verdad? Sí dijo ayer que Estados Unidos le había dado apoyo para llegar a Oslo. Eso sí lo dijo, ¿verdad? Ahora, hagamos el supuesto de que ella lo haya dicho, que haya pedido la intervención militar. Eso es traición a la patria aquí en la China, Raúl, ¿verdad? Yo, por más que quiero que caiga la dictadura nuestra, pues no jamás quisiera ver un soldado norteamericano con un M16 aquí en el centro de San Salvador, ¿verdad? Nunca, nunca. Eso no. Nosotros queremos resolver el problema nosotros aquí adentro. El pueblo con la oposición juntos. Y si van a haber muertos, que sean salvadoreños, por salvadoreños. Que no vayan a haber muertos por norteamericanos. Eso no se puede permitir. En efecto, hay una... En esencia, consideramos de que cualquier intervención militar, cuando es pedida por ciudadanos del país intervenido, esos ciudadanos cometen un acto de traición. Sí. Independientemente
de que esté establecido en el Estado de Derecho de cada estado. Casi todos los países mantienen en su constitución política ese artículo en el cual aquella persona que de alguna manera contribuya a que alguien desde afuera pueda atacar a su país es declarado un traidor, y hasta en algunos de esas legislaturas pasado por las armas, o sea, fusilados o de cualquier otra manera. Pero la pena de muerte está ahí establecida de alguna forma. Entonces, en cuanto a lo de Corina Machado, no necesariamente tiene que decir estoy pidiendo o le estoy diciendo al presidente Trump que invada Venezuela. Obviamente su política de que es presión pública sí lo mantiene. Eso es lo que se detecta visiblemente. No se puede esconder ese hecho porque ella lo ha manifestado justamente ayer en Venezuela, cuando está pidiendo de alguna forma que, ella no lo dice el licenciado, pero dice que las horas para Nicolás Maduro están contadas. Sí. Eso mismo, la misma expresión que manifestó el presidente Donald Trump. Las horas para Nicolás Maduro están contadas. Licenciado, si hablamos y decimos las horas están contadas, si decimos los días están contados, si decimos las semanas están contadas, los meses están contados para que Maduro salga del poder, ya estamos determinando un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo, cuando hablamos de horas, pues estamos pensando de que a lo mejor ni siquiera llegamos a una semana. Y el día de ayer, por ejemplo, abordaron un buque petrolero, y eso se da en evidencia del poder que tiene los Estados Unidos, el poder militar que tiene Estados Unidos. Enfrentar al poder militar de los Estados Unidos es una verdadera locura. ¿Qué se puede hacer cuando la primera potencia militar del mundo amenaza a un país como Venezuela? Y está amenazando también a Colombia. Sí. Sigue Colombia. Petro, sí, dijo. Colombia. Pero, licenciado, Petro, le quiero hacerle esta pregunta para que dejarla en su análisis. En Rusia, la guerra entre Ucrania y Rusia ha llegado a un límite en el cual Donald Trump ha buscado la firma de acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Pero Putin ha sido firme. Y Putin firma los acuerdos de paz siempre y cuando le entreguen la soberanía sobre territorio ucraniano, que ahora está de alguna manera en control del ejército ruso. ¿No cree usted que en esas charlas que se dan entre los dos principales dirigentes del mundo, donde está el poder militar más poderoso del mundo, la Rusia de Putin y los Estados Unidos de América, ¿no cree que pudieron haber llegado a un acuerdo? Porque después de las charlas, recuerde esto, licenciado, después de las charlas entre Putin y Trump, que viene la amenaza contra Venezuela. ¿No será que de alguna forma Trump inteligentemente presionó a Putin y le dijo, no te metas en el problema que vamos a tener con Venezuela? Vamos a invadir Venezuela. No te metas ahí. Y nosotros no nos metemos en Ucrania. Porque recuerde esto, licenciado, yo creo que usted lo sabe. Donald Trump le exigió a Volodymyr Zelensky que aceptara la propuesta de paz. Entonces, da una impresión así como que cuando Venezuela y Rusia han tenido una buena relación,
Entonces, si interviniera Rusia, por ejemplo, en favor de Venezuela, la situación para los Estados Unidos sería totalmente diferente. En conclusión, toda América Latina, incluyendo el patio al sur de los Estados Unidos, México, todos de México hacia allá están bajo el sometimiento del poder militar en el momento que decida el presidente de los Estados Unidos invadir cualquier país de Centroamérica. No digamos, ha invadido otros países del mundo. Mi pregunta en esencia es, ¿habrán habido acuerdos entre Putin y Trump en ese sentido? Lo más seguro es que sí, Raúl. Te quedas con Ucrania y yo me quedo con Venezuela. No te metas allá y yo no me voy a meter aquí, ¿verdad? ¿Quién va a pagar los platos rotos de todo esto? Son los ucranianos, Ucrania, que va a perder su tierra ahí. Por eso es que Europa entra y Europa es el que tiene enturbiada la negociación, porque Europa entra a darle el apoyo a Zelensky, ¿verdad? Y eso mantiene la situación tensa, porque Rusia ha avanzado bastante en estos días, ¿verdad? Los dos avanzaron. Rusia avanzó allá y Estados Unidos avanzó en el Caribe. O sea que en ambos flancos de guerra avanzaron los dos. ¿Quién pierde? Pierde Zelensky, ¿verdad? ¿Y quién pierde aquí? Pierde Maduro. Entonces cada potencia se queda con su trofeo de guerra, ¿verdad? Típico de las grandes naciones en este tipo de conflictos, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo he estado de darle pensamiento a que qué hacer, ¿verdad? Porque no podemos pasar los pueblos de América a merced de que un día vaya a venir el ejército norteamericano y nos vaya a invadir a cualquiera, a cualquiera. Y no hay que dejar de pensar en de que todos los pueblos americanos somos hermanos, ¿verdad? Sobre todo los de habla hispana y portuguesa. Hablo de México hasta Cabo de Hornos. Y yo pienso, y esto se lo leía a un español, que hay que hacer una alianza de la península ibérica con todos los países de América Latina de habla hispana y portuguesa. Hay que hacer un TLC entre todos. O sea, España, Portugal y toda América, desde México hasta Cabo de Hornos. De todos los que hablamos español y portugués. ¿Verdad? Algo que nos dé un TLC, que nos valide todos los títulos académicos entre todos los países, que tengamos un solo pasaporte, que no necesitemos visas para entrar a ninguno de nuestros países y que nuestros productos tengan prevalencia en todas las naciones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? De que si España produce algo y lo produce también China y lo produce Estados Unidos, yo prefiero comprárselo a España y no a los otros dos países para que nos fortalezcamos. Quiero decirle que nos daría un mercado de más o menos 550 millones de personas. Ya es un mercado respetable, Raúl, que nos daría un mejor nivel de vida, intercambio tecnológico y cultural entre todos, intercambio estudiantil entre todos, ¿verdad? Eso sería fabuloso y eso sí podría imponer un poco más de respeto hacia los Estados Unidos para contra nosotros, ¿verdad? Porque de lo contrario no tenemos ninguna solidez ni ninguna alianza que pueda decirle, mire, Estados Unidos no se venga a meter acá, ¿verdad? Porque así como tienen a Venezuela ahora para amenazar El Salvador, sería con un barquito y un helicóptero que manden basta. Pasó una vez, Raúl, no sé si se acuerda usted, que nos metieron una fragata ahí en Acajutla.
Sí. Porque habíamos mandado a hacer la moneda nuestra a Francia o a Inglaterra, no de a dónde. Y los gringos querían que la mandáramos a hacer de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros ya habíamos hecho un pedido allá a Francia, creo. Y nos dijeron, no, suspéndanos y pídanos a nosotros, si no ya los bombardeo, ¿verdad? Claro, hubo que suspender el pedido allá y dárselos a ellos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza, ni siquiera en Centroamérica estamos unidos. Muy por el contrario, ni siquiera el Parlamento Centroamericano funciona. Todo el esfuerzo que hubo por el integracionismo se acabó. El SICA ya no sirve. Todo lo que se hizo ahí se acabó. Claro, estos son utopías políticas, ¿verdad? Pero usted sabe de que hay que pensar utópicamente para poder pensar en el futuro y pensar en positivo, pues. Licenciado, vamos a cerrar esto con la siguiente manifestación, pregunta, porque vamos a abordar un tema ya enfocado en nuestro país. Lo último que vamos a hablar sobre Corina Machado. Licenciado, el secretario general de las Naciones Unidas manifestó que era una demostración de la importancia que tiene el salvaguardar la democracia en el mundo, en palabras no textuales. Que Corina Machado haya llegado a Venezuela a recibir el premio Nobel de la Paz. Eso lo estimó como algo realmente importante. Subrayó que es inadmisible que quien defienda los derechos humanos y la democracia en Venezuela enfrente presiones de hostigamiento o riesgos por su labor. Además, enfatizó que ninguna persona que impulsa, defiende esos derechos, debía de ser objeto de ese tipo de amenazas. Pero hay una frasecita por ahí, licenciado, que expresó el señor Gutiérrez, secretario general de la ONU, en la que establece que en todo el mundo, y le da ese crédito a Corina Machado. Ahora, licenciado, ¿El Salvador no existe para el señor Gutiérrez? Acá en El Salvador no se han violado los derechos humanos, no hay delitos, crímenes de lesa humanidad, no hay una manifestación de dictadura en El Salvador, no hay una amenaza total hacia aquellos que proclaman y luchan por establecer la democracia en nuestro país y los amenazan con cárcel, los amenazan otros que han tenido que salir para protegerse precisamente y no parar en la cárcel, y otros que tuvieron, para mí, mal la decisión, porque yo recuerdo el caso de Eugenio Chicas, licenciado, cuando unos 8 o 10 días antes que yo conversaba con él y yo le sugería, licenciado Eugenio Chicas, que saliera del país. Y él me dijo que no salía del país, que iba a enfrentarse y cómo enfrentar a un régimen que acomoda la ley a su antojo. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde? ¿Qué estaba pensando el secretario general de las Naciones Unidas? Que teniendo un caso cercano, Venezuela, con Corina Machado peleando por la defensa de los derechos humanos, como él lo asevera, y en El Salvador, Ana Ruth López, o cómo se llama el licenciado, la licenciada Ruth López, está presa precisamente por defender los derechos humanos en nuestro país con falsas acusaciones, como se ha estilizado en el gobierno de Nayib Bukele. ¿Cómo usted puede observar o qué opinión puede darle al respecto? Mire, Raúl, por ahí hay un señor que tiene una fundación en Miami, es un boliviano,
¿verdad? Entonces él da conferencias y la Fundación Libertad y no sé qué se llama, está en contra de las dictaduras, y cuando habla de dictaduras solo habla de Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿verdad? Entonces yo le escribí que qué pasaba por qué no nos consideraba dictadura a nosotros, ¿verdad? Me mandó una respuesta así gallo gallina y le escribí y le dije que esa respuesta era gallo gallina, ¿verdad? Que era incongruente, que no iba de acuerdo a la fundación de él. Porque si hablaba de una fundación de principios democráticos, pues nosotros estábamos considerados como dictadura y que cualquier cosa podíamos hablar de eso. Entonces ya cortó la comunicación. Pero si se dará cuenta, hasta hoy comienzan organismos en el mundo a señalarnos como dictadura, ¿verdad? Cosa que no había pasado en estos tiempos atrás. Pero hoy sí ya nos señalan, ya nos mencionan como dictadura. Bueno, de hecho está pasando algo terrible. A Ruth Eleonora López y a Enrique Anaya le acaban de decretar 6 meses más de detención por una sola cosa. La fiscalía no tiene pruebas en contra de ninguno de los dos. Entonces me pregunto, yo creo que mi pueblo se pregunta lo mismo, ¿cómo es que están presos entonces si no hay pruebas? No hay pruebas contra Enrique y no hay pruebas contra Ruth de Leonora. Y cuando voy un poco más atrás y me acuerdo de mi amigo Pepe Melara, que lo metieron preso por unos morteros artesanales, unos cohetes, y me recuerdo también del joven Fidel, que lo metieron preso por nada. El pastor de la iglesia de Linde, de la cooperativa ahí por donde Bukele, y el abogado que también están presos sin pruebas. Entonces, esos son crímenes de lesa humanidad. Entonces nosotros estamos ante una dictadura que tiene en su haber crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Poco a poco nos hemos ido dando a conocer como eso. Ya Naciones Unidas tiene bastantes denuncias y las ha aceptado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado las denuncias de los crímenes. O sea, de que hemos avanzado también en eso, Raúl. ¿Todavía falta? Sí, falta. Claro, claro que falta, pues, pero hemos avanzado, hemos caminado en eso. Quiero decirle, mire, acabo de ver una noticia minutos antes de entrar. Bulgaria salió más de 1 millón de personas a la calle y tuvo que renunciar el gobierno ultraderechista que estaba manoseando a Bulgaria. Se fueron ya. Eso es positivo, porque uno menos en el tablero de ajedrez. Muy bien. Licenciado, había otro tema que, gracias por haber abordado el tema de María Corina Machado. Sí. Y vamos a abordar el tema que usted me propuso esta mañana cuando hablamos, para saber qué temas íbamos a tratar. Y me gustaría que usted hiciera una introducción sobre el tema. Estamos hablando del desayuno del sábado pasado, promovido por Julio Villagrán, del programa de Encuentro TV con Julio Villagrán, ¿verdad? Quiero decirle que este es el segundo desayuno. El primero fue el año pasado, ¿verdad? Fue un éxito, exitazo rotundo el año pasado. Había un poquito más de, quizá de peso político, por decirle algo. Ahí el año pasado ahí estuvo José Miguel Fortín Magaña, Julia Evelyn Martínez, al menos ellos dos que hoy ya no aparecieron, ¿verdad? Ya no están en el escenario. Mas, sin embargo, estuvo Marcela Villatoro, estuvo Lira, el diputado Lira, estuvo la diputada Ortiz, estuvo Cecia, que el año pasado estuvo, la secretaria general de Vamos,
Estuvo el Chino Flores, secretario general del FMLN, que el año pasado no estuvo, ¿verdad? Y habíamos hoy otros analistas políticos de estos que pasamos en primera línea todos los días. Hoy asistió menos gente que el año pasado. Sin embargo, fue una audiencia preciosa, ¿verdad? 2 personas me acercaron, Raúl, a tomarse unos selfies conmigo. Una señora me dijo, no me pierdo los jueves a usted con mi amigo Raúl. Me dijo, ¡ay, qué bueno! Le dije, la felicito. Así que me he ganado un selfie con usted. Sí, venga, va. Ahí nos tomamos una foto. Y entonces dice que no nos pierde, ¿verdad? Ella anda de vacaciones, creo, aquí. Un señor también me dijo, mire, me dijo, no dejo de verlos los jueves. Años tengo de verlos a ustedes, me dijo. Me gusta su discusión porque es de altura, me dijo, ustedes son bien educados para hablar, me dijo, no andan usando malas expresiones. Además de eso, muy académicos, me dijo, y jamás he escuchado una mentira de ustedes, me dijo. Y no se mueven en la línea, los dos van ahí caminando, algunas veces tienen diferencias, las discuten y siguen. Bueno, le dije, que me agrada que nos vea así, fíjese, porque eso es lo que hemos tratado nosotros con Raúl, le dije, de hacer, le dije, de ser lo más éticos posible con ustedes, porque trabajamos para ustedes, le dije, para la gente que nos ve. Ustedes son nuestros patrones, nuestros jefes, le dije. Entonces, así que bien interesante las 2 personas, Raúl. Yo quería manifestarle eso porque es estimulante para nosotros ver que tenemos personas que nos aprecian a la distancia. Pues Gracias, bueno. licenciado. Gracias por hacerme conocer eso. Es para mí bastante, yo diría que un privilegio que personas como ella que se acercó a usted le haya emitido ese comentario. Una pregunta, licenciado. ¿No hubo algún momento un encuentro con Manuel el Chino Flores o con otros de personalidades que llegan al programa de Julio Villagrán precisamente, y al programa de Julio Villagrán llega personas de todo posicionamiento político, excepto los de Nuevas Ideas que no van porque se les ha prohibido definitivamente que se presenten al programa? Correcto, ¿cómo no? Ahí estuvo el Chino, ahí estuvimos platicando. Mire, el Chino y yo somos amigos desde hace rato, ¿verdad? Ahí platicamos 2 veces. Todavía al final me dijo, mira, quiero hablar contigo y te voy a llamar para que nos sentemos, me dijo. Bueno, perfecto, le dije. Me estuvo hablando del proyecto de abrir las puertas del partido a la sociedad civil, ¿verdad? Para que la sociedad civil lleve candidaturas y puedan hacer alianzas de todo tipo en los municipios y en los departamentos. Bueno, te felicito, le dije, esa es una buena noticia de democracia. Y hemos quedado de sentarnos y platicar con él, ¿verdad? Comenzó, bueno, se dio un incidente simpático. Llegaron los de Canal 10 a querernos filmar, ¿verdad? Y entonces vino Villagrán, Julio, y les dijo que ahí lo que había era un convivio y que no se les había llamado a ellos y que por lo tanto no tenían por qué estar ahí filmando. Así que se fueron. Llegaron los de las KL también con la misma retórica. Igual los despacharon. Si quieren un café, les dijo Julio, pues les regalamos un café. Pero esto es un desayuno y que se convocó por medio de TVX. Bueno, los parásitos, que son los youtubers del gobierno, así se llaman ahora, parásitos sociales. Ese es el nombre con el cual se han bautizado en este país, ¿verdad? Parásitos sociales. Empezaron a tratar de tergiversar el desayuno.
a decir que allí era para un encuentro entre Marcela Villatoro y Claudia y el chino, y sacaron una foto de Marcela platicando con el chino. Y a tratar de desfigurar y de desconfigurar lo que ahí pasó. Pues entonces nada más alejado de la verdad que eso. Julio Villagrán dio algunas explicaciones, pero me parecieron muy suaves, hombre, poco contundentes y claras. Mire, Raúl, la explicación es Disculpe, esta. disculpe, Diga, licenciado, pero un diga. paréntesis nomás. Hay que hacer notar, y quiero yo, desde mi punto de vista, a la audiencia que nos escucha, que esa reunión que se realizó el sábado anterior, que entiendan que no tiene un carácter político, sino un momento, un encuentro de carácter social. Eso era fundamentalmente. Es decir, ahí se integraron personas que invitaron a través del programa de Julio Villagrán, y en esencia no era político, era un convivio social. Ahora, que personalidades como usted, como el Chino Flores, como tantos otros que estuvieron ahí, tengan una posición política, pues eso es normal. Pero no es lo mismo cuando se convoca para tener ese encuentro como motivación política que como para compartir. Yo eso es lo que entendí de Julio Villagrán. Él invitó para reunirse con el personal que de alguna manera asiste a su programa. Al menos eso es lo que pienso. Sin embargo, cuando fue de alguna manera cuestionado con declaraciones, creo que se quedó corto, y eso es a lo que usted se está refiriendo. Correcto, hombre. Miren, esos desayunos, o sea, invitan a los personajes que vamos a su programa. Llega la gente a vernos, a tocarnos, a platicar, a tomarse fotos. Mucha gente de la diáspora que andaba aquí de vacaciones asistió, ¿verdad? Más otras personas de aquí, del país. Ahí me tocó con unas señoras muy simpáticas, sobre todo una señora libanesa, excelentísimo. Tuve una gran plática con ella y otro señor ahí, amigo, que había sido miembro del MNR y miembro de la Unión Nacional Opositora. Tuvimos una gran plática, tuve un buen desayuno. Ahora, mire, Raúl, esto es así. Yo tengo un amigo que ya murió hace muchos años, allá en Grecia, que se llamaba Aristóteles, ¿verdad? Y él explicaba que todo actuar humano es político. Ese fue un desayuno político de personas políticas, hablando de política. ¿Ah? Para eso nos invitaron. Que además era un convivio, sí, además de ser una reunión política de políticos, era un convivio. Que no era una reunión de partidos políticos, eso es cierto. Que no era una reunión para conspirar políticamente, también es cierto. O sea, eso no fue hecho para una conspiración, que es el miedo que tiene la dictadura, y por eso tratan de tergiversar, porque ya sentían que había una alianza ahí de todos contra ellos. Ese es el miedo. Cuando yo hice mi discurso, que fue el último discurso que hubo, Raúl, yo lo dije claramente, aquí están los tres partidos que tienen que hacer por lo menos una estrategia electoral. El FMLN, Arena y Vamos. Y si no lo hacen, les dije, el pueblo se los va a reclamar, se los va a cobrar, porque el pueblo necesita y exige una unión entre todos nosotros. Entonces se los pedí en altas, claras y pausadas voces, ¿verdad? Por supuesto, me quedé al final para hacer el discurso ese, para que quedara claro. Y quedó claro, es más, se hizo viral, ¿verdad? Todo el mundo vio el discurso ese. Entonces, miren, hay que llamarle al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Esa fue una reunión política, es la segunda que se hace. Probablemente el otro año sea la tercera, ¿verdad? Si Raúl sigue con, perdón, si Julio
sigue con la tradición, lo cual es sano, es bueno, es bueno. Algunas personas nos vemos ahí una vez al año, nos vemos ahí en ese desayuno. Pero no hay que tener miedo de hablar y de decir las cosas como son. Fue una reunión política. Y eso de que todo actuar humano es político se le atribuye a don Aristóteles, Raúl, cuando dio la explicación él de que todos los humanos somos animales políticos, ¿verdad? Entonces todo actuar en sociedad es política. Y claro, todo actuar humano es político. Yo no me voy a atravesar las calles y viene un carro porque me va a golpear. Entonces, por mi conveniencia, tomo la decisión de no pasarme. Eso es político. Por ejemplo, aquí cree la gente que decir, no, yo no participo en política. Eso es sucio, yo no me meto. Esa es una posición política. El hecho de no entrar en política es político. Eso de decir, no, yo no voy a votar. Yo no pierdo mi tiempo. Esa es una posición política. Eso es estar de acuerdo con el régimen. Eso es estar de acuerdo con las posiciones que existen. Usted no puede desprenderse de nada en la sociedad que no sea político, ¿verdad? Así que si fue una reunión política, sí lo fue. Que no fue una reunión conspirativa. Es cierto, no lo fue. Julio invita sin ninguna línea política, lo hace de buena fe. Lo hace de muy buena fe. Julio no anda conspirando con nadie de los que llegamos ahí. Él nos invita, hacemos la entrevista y calabaza, cada quien para su casa. Algunos hemos venido haciendo buena amistad con él por los años de estar ahí, ¿verdad? Yo soy de los pioneros del programa de Julio Villarán y hemos hecho grandes históricos. Me consta, licenciado, porque yo he sido un seguidor del programa de Julio Villarán y me consta eso que usted acaba de manifestar. Además, me agrada que haya dado una excelente explicación sobre lo que yo estaba manifestando como que en esencia era social y usted lo aclara y me gustó, es excelente la explicación que da. Al final, en el fondo, es de carácter político, pero no de carácter partidario. Eso es lo que es la diferencia. Bien, licenciado. Como ha sido ya una tradición entre nosotros cuando estamos en el programa, hay cosas que, como digo yo, no todo el tiempo podemos estar de acuerdo, pero hay cosas que cuando las redefinimos o cuando se nos explica, y es esto que ha ocurrido en este momento. Para mí, su explicación fue muy bien, muy acertada, y tengo que entender que fue una reunión que en el fondo fue de carácter político. Pero, licenciado, ¿cómo es posible que partidos políticos que dentro de sus estatutos tienen establecido de que no, por ejemplo, el FMLN no puede hacer coalición ni alianzas con Arena, y Arena dice lo mismo? Ahora el FMLN está sosteniendo ese punto, licenciado, no lo han dejado por fuera. Lo que están diciendo es que están dejando en libertad a los distritos municipales y para que ellos puedan de alguna manera participar y puedan proponer al partido candidatos y que el partido los lleve a la postulación, ya sea para alcaldes o para diputados. Y esa es la alianza que está buscando el FMLN. Voy a invitar a Manuel El Chino Flores para que ver hasta qué punto está eso. Pero, licenciado, yo creo que hay una falla tanto de Arena como del FMLN. Y ya lo hemos hablado con usted también en otros programas. Sí. Si tenemos un enemigo común, si usted y yo tenemos diferencias, no tenemos choques y bueno, cada quien está dentro de su propia trinchera
y se manifiesta, pero tenemos un enemigo común que nos está amenazando, que está, no amenazando, que no está tratando de exterminarnos. ¿Es que acaso solamente porque usted y yo no tenemos afinidad en todo, porque tenemos fuertes diferencias, no voy a acompañarlo a usted o usted no me va a acompañar a mí para defendernos de ese enemigo? Creo que esa es la falla del FMLN y de Arena. Y recuerde, licenciado, cuando hablábamos sobre la candidatura en las pasadas elecciones, manifestábamos exactamente lo mismo. Yo fui criticado y seguiré siendo criticado por aquellos que son hueso duro del FMLN y que no entienden que hay un tipo que está posesionado del poder y que no lo va a soltar, y la única manera de luchar contra él es unirse. Sin embargo, una cosa es tener un objetivo para luchar en contra del enemigo, pero no están con ello entregando sus propios principios. Cada quien mantiene sus propios principios, su propia trinchera, y lo pueden hacer desde ese punto de vista, sin renunciar en ningún momento. Cuando se termine con esta dictadura, entonces se elegirá un gobierno interino para que este gobierno interino convoque a elecciones verdaderamente democráticas. Es que la democracia no es como muchos alegan, dicen, pues él tiene el 97%, 99%, 98%, pero solo ellos se lo creen. Licenciado, acaba de salir una encuesta de Sid Galud. Diciendo, por Dios, ¿cuándo Sid Galud ha sido fiel a resultados objetivos y no obedeciendo a una paga? Sid Galud ha venido recibiendo, es lo que la Vox Populi ha denunciado, no es Raúl Palacios, es la Vox Populi la que ha denunciado. Ha venido recibiendo dinero en paga y es bueno, y no ha estado pues el director de Sid Galud en casa presidencial, pues en las reuniones de ahí, aplaudiendo, bueno, usted sabe. ¿Cómo creerle a Sid Galud? Finalmente, licenciado. Vamos a ver. Usted tiene toda la razón en su análisis. Y yo le voy a dar algunos argumentos. Aquí se quiere escudar el FMLN y Arena en que uno es de derecha y el otro es de izquierda, ¿verdad? Y vamos en que los dos son corruptos y por lo tanto ellos no se juntan con esos. Arena no se junta con el Frente porque el Frente es de izquierda y el Frente no se junta con Arena porque Arena es de derecha. Y Vamos no se junta con ninguno de los dos. Los tres son responsables, fíjese, y la historia les va a cobrar el hecho de que no hagan ni siquiera una coordinación política. No les pedimos que se fusionen, no les pedimos que se alíen, les pedimos un plan político. Y les pido que vayan a leer a Sun Tzu, El arte de la guerra. ¿Qué dice Sun Tzu en El arte de la guerra? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, por Dios santo, hombre. Ese es uno de los principios de la política de 2000 años antes de Cristo. No sé de cuándo es Sun Tzu. Aquí solo hay un enemigo y es la dictadura. ¿Quién sufre? El pueblo. El problema es una dictadura en guerra contra el pueblo. Aquí el problema político no es la izquierda contra la derecha. Eso se acabó el siglo pasado. Hoy el problema que tenemos es una dictadura en contra del pueblo. Ese es el problema que hay que resolver. Y a esos tres partidos que son los que se supone son de oposición, les corresponde hacer un plan político y presentárnoslo a nosotros, la sociedad civil, para que los acompañemos y todos juntos hacer una campaña coordinada. Yo no quiero que Arena se fusione con el Frente, ni el Frente con Arena,
ni vamos con ninguno de los otros dos. Y son locos y están pensando que vamos con un partidito así va a lograr derrotar a la dictadura, o Arena con otro partidito así, o el Frente con otro partidito. No, señores, si no se juntan es imposible. Que van a ganar juntos, tampoco. No van a ganar. Pero la obligación es llevar una sola candidatura de alguien fuerte. Y para que no tengan problemas, búsquenlo en la sociedad civil, pero alguien que sea capaz de enfrentar la dictadura y aprovechar la campaña para que cuando la dictadura termine, Raúl, termine desangrada. Que no hay que olvidarnos que una elección tiene dos componentes. El electoral, el del voto, que ese está perdido por el fraude que tienen montado, y el componente político. Ese es el que hay que ganar la campaña en la parte política. Hay que dejar que se pierda lo demás, no se puede ganar de todas maneras, pero ganemos lo político y ese será haberle cumplido a nuestro pueblo. Si no lo hacen, el pueblo se lo va a reclamar a los tres y se acordará, Raúl, un día estarán ellos allí lamentando que no nos escucharon lo que les dijimos en este programa. Licenciado, hemos llegado al final del programa porque solo tenemos una hora con usted y quiero agradecerle su presencia como todos los jueves y solo quiero aclararle a una persona que hizo un comentario, licenciado, por ahí y lo voy a mostrar acá. Dice Rafael Andrade que no traten de imponer agenda al FMLN porque no tienen derecho. Déjeme decirle que esto es lo triste, licenciado, que hayan personas que sean tan fanáticas y que no acepten, nunca aceptan razones. Pues. En primer lugar, hay que aclarar que ni usted ni yo tratamos de imponer a ninguna organización lo que nosotros creemos y expresamos, pero tenemos el derecho a manifestarlo. Claro. Esa es nos corresponde ese derecho. Ahora, ¿cómo vamos a tratar nosotros de imponer si nosotros dentro de una organización política como Arena o como el FMLN, nosotros no podemos llegar a imponerles nada? Y la otra cosa para el señor que hizo ese comentario, nosotros de alguna forma, cuando él dice no tenemos derecho, ese derecho, ¿cómo lo entiende? ¿Acaso es un derecho solamente de la militancia? ¿Acaso nosotros estamos interviniendo dentro de ello? No. Si bien es cierto que los partidos políticos tienen su militancia, que es la única que ellos sí pueden imponer, pero que diga o que nos trate de cerrar a nosotros que emitamos nuestro criterio, nuestra opinión, déjeme decirle, señor Andrade, que sobre cualquiera de lo que usted mencionó, nosotros sí nos asiste un derecho universal. Y ese derecho universal que corresponde a casi todos los estados de derecho es la libre, es decir, valga la redundancia, la libertad de expresión. Nos asiste el derecho a emitir opinión. Y si nuestras opiniones generan opiniones como la suya, están ustedes también en la libertad de opinar. Pero no pretenda cerrarnos a nosotros lo que nosotros estimamos debemos decir. Licenciado, sus palabras finales. Bueno, gracias Raúl, hombre, me parece que ha sido un bonito programa y realmente sí tenemos derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento y nosotros somos libres pensadores que expresamos además lo que pensamos, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, para expresar nuestro pensamiento, ¿verdad? Así que gracias Raúl, un abrazo a todos los que se conectaron con nosotros esta noche. Gracias a Rosa Escoropada, gracias a
a todos los que estuvieron presentes, a Mario Linares, Ricardo Mejía, quienes más por acá que aparecen, Carlos Escobar, que bueno, ya lo extrañaba, dice la democracia a la francesa ya está agotada. Bueno, estimados amigos, gracias por habernos acompañado hoy y nos encontramos probablemente el próximo lunes, si es que hay la oportunidad de hacer el programa. Hasta pronto, un abrazo a todos.